Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Lima la Única, Tertulias Digitales, su amigo David Pino aquí nuevamente para traerles un programa nuevamente muy especial. En esta ocasión voy a conversar con un gran amigo, el señor Rafael Andrade Venero, que es hermano mayor de la Cofradía de la Soledad. Conversando con él vamos a entender muy bien cómo funcionan estas organizaciones religiosas y sobre todo los preparativos que hay para la próxima Semana Santa limeña, que hoy es Patrimonio Cultural de la Nación. Rafael, buenas tardes, bienvenido a Lima la Única. Gracias, David, muy agradecido por la invitación y estar en el programa. Hace tiempo que queríamos conversar contigo, básicamente por esa fecha se decía necesario, pero en realidad tengo muchas preguntas que hacer, ¿no? Contigo te conozco ya hace un buen tiempo, conozco tu actividad bastante fructífera, por cierto, con respecto a la restauración de la Iglesia de la Soledad. Para los amigos, esta iglesia está ubicada al costado del Museo del Convento de San Francisco, las famosas catacumbas, que está en Girón Ancash. Es una iglesia muy antigua, Rafael nos va a dar unos datos, pero contar que esa iglesia se incendió hace muchos años. Rafael, ¿qué recuerdas de aquella fecha? Tú ya estabas en la cofradía, en el incendio de esta iglesia, ¿en qué año fue? Claro, el incendio tan lamentable para la historia de la cofradía ocurrió la madrugada del 5 de junio del 2005. Recuerdo que yo estaba en casa viendo un poco de televisión, ya despertando, ¿no? Cuando una de las hermanas nos llama por teléfono y me dice que viera uno de los programas matutinos de televisión porque estaban pasando en directo el incendio que probablemente era de la Iglesia de la Soledad, porque la noticia a ella también le había llegado por un hermano que estaba yéndose a trabajar. Entonces veo la noticia y era por la Iglesia de la Soledad. Entonces, en ese momento salí corriendo, cambiándose rápido de llegar a la iglesia y estaban muchas unidades de bomberos, la iglesia estaba en llamas y bueno, tratar de identificarla porque toda esa del lado del Girón Amazonas, todo el perímetro que llevaba a la zona de San Francisco estaba cerrado y en cambio vamos con la iglesia pues prendida, ¿no? Identificarnos para que nos dejaran entrar y tratar de orientar a los bomberos de rescatar lo más que se podría del patrimonio de la iglesia, principando por las imágenes, las tallas, los cuadros, documentos sobre todo, y demás mobiliario que pues tiene más de 4 siglos en la Iglesia de la Soledad, ¿no? 400 años que pudieron haberse perdido, ¿no? Sí. En realidad hubo pérdidas seguramente, pero hubo imágenes que se pudieron rescatar y restaurar. Claro, la gran mayoría se rescató. Lo que fue la gran pérdida era el retablo de la Virgen del Carmen, que es donde se originó el incendio, las 4 imágenes que se estaban allí y por lo menos unos 3, 4 cuadros que habían en la misma iglesia, ¿no? Que quedaron solamente los marcos, los lienzos interiores, digamos, se dañaron completamente. Se perdieron, mejor dicho. Y bueno, los retablos y las imágenes que estaban cuanto más cerca al lugar del incendio, pues se dañaron mucho más, ¿no? Previamente al incendio, ¿se efectuaban en la iglesia oficios religiosos? Sí, la Iglesia de la Soledad siempre ha sido una iglesia semipública. Fue construida expresamente para los cultos de los hermanos de Nuestra Señora de la Soledad, pero se daban allí también oficios litúrgicos como las misas de difuntos, como en toda iglesia, mandadas a pedir por los fieles y bueno, se oficiaban ahí siempre. Es la iglesia que le pertenece a una cofradía. Para los amigos, Rafael, ¿nos puedes explicar qué cosa es una cofradía? Bueno, una cofradía es una organización que data más o menos del Concilio de Trento, aunque hay algunas que ya se remontaban mucho más atrás. Se organizan en torno a cultos, digamos, de las imágenes titulares que puedan tener cada uno. Otras son de tipo gremial también, por ejemplo hay cofradías de zapateros, cofradías de costureras, cofradías de ingenieros, etcétera, de acuerdo a los oficios que antiguamente había y que hasta ahora algunos se siguen agremiando de esa forma, ¿no? Pero dentro del marco religioso son cofradías que están en torno a la veneración de culto ya sea a Dios directamente, a la Virgen María o a los santos. Hay cofradías que, digamos, se pueden, digamos, clasificar entre las cofradías penitenciales, que son las propias de Semana Santa y Cuaresma, que son sus cultos normalmente, las cofradías sacramentales, que son las que dedican culto al Santísimo Sacramento del altar expresamente, y las cofradías de gloria, que son las que dedican culto a la Virgen María y a los diversos santos bajo sus diversas denominaciones, ¿no? En este caso, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, ¿cuál es su origen? Nosotros somos una cofradía netamente penitencial. Después ya más o menos en el siglo XIX también adquirimos rasgos de cofradía sacramental, en la cual también ostentamos ese título. Pero nuestro origen netamente es una cofradía penitencial. Penitencial, asociada siempre a Semana Santa. Obviamente, porque el origen de la cofradía, como está redactado en nuestra regla fundacional, que es con la cual, digamos, la Carta Magna de la cofradía, llamémosle así, dice textualmente que se crea la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Lima
para solemnizar todos los años el día de Viernes Santo en la ciudad de los Reyes del Perú, tal como se ofician en los reinos de España. Entonces ya nos da la pauta de cuál era el objetivo principal de la cofradía, para qué se dedica y a qué debe estar orientadas todas sus actividades. Ya durante los 4 siglos de historia se le fueron agregando otros tipos de actividades, siempre netamente a lo religioso, pero también en los últimos años a lo cultural, a lo artístico, ¿no? La Cofradía de la Soledad está entre una de las más antiguas de Lima, ¿no? Data de 1603. Sí, en realidad, datos documentados que nosotros obran en poder de la Municipalidad de Lima, ya en 1571, se tiene como un año referencial en la cual un grupo de vecinos piden permiso, lo que sería el Ayuntamiento de Lima, ahora la Municipalidad, ¿no? Permiso para salir en procesión un día de Viernes Santo. Era un grupo de barberos y cirujanos de Sevilla, residentes aquí en el Perú, que trataban de emular lo que era pues su herencia o su devoción que habían vivido en Sevilla y la traían acá en Lima, ¿no? Entonces que en Lima y todo el Perú, a la hora que vinieron los españoles, venían de diversas regiones, entonces cada uno tenía sus propios santos, ¿no? Sus costumbres, sus devociones, sus advocaciones, sus santos titulares. Entonces ese grupo de sevillanos querían vivir lo que vivieron allá en Sevilla o en su terruño, en su tierra natal, y traer esa devoción tan grande. Grupo de barberos, ¿no? Barberos y cirujanos. Interesante. Sí, bueno, sí. salían también un gremio en aquella época, gremio de barberos de repente. Claro, obviamente. Y cosas curiosas venían de Sevilla ellos. Sí, pero eso habrá durado pocos años, porque después entre el listado de hermanos antiguos, de los pocos libros que nos conservamos de actas, ya había pues personajes como por ejemplo capitanes, alféreres, ¿no? Ya de otra plana militar, de otros grupos ya, ¿no? Claro, y con el pasar del tiempo la Cofradía de Nuestra Señora de Soledad la comenzó a integrar la aristocracia limeña, como el conde de Castellar, el virrey, etcétera, ¿no? Hubo unos milagros, que por ahí hubo también a un virrey. La Virgen de la Soledad le salvó de un arcabuzazo, y bueno, ya la corte también del virrey se hacía miembros. ¿Cómo es eso que me cuentas? ¿Un milagro de un arcabuz, algo así? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo así fue? Ese virrey, el conde de Castellar, era muy devoto de la Virgen de la Soledad y fue a visitar a la Virgen. Y al salir del templo de la Soledad hay un atentado contra su vida, entonces le lanzan un arcabuzazo. Pero él tenía un pectoral colgado en el cuello, y le cae a ese pectoral, parece que era de metal o algo muy fuerte, ¿no? Y no lo daña, no le pasa mayor del susto, ¿no? Claro. Entonces él, en actitud de gracias a la Virgen, le construye el altar, retablo mayor que ya tenía, pero estamos hablando del altar barroco que claro. en ese entonces, porque como sabes la iglesia hubo una reforma por Matías Maestro, y ahora los altares son neoclásicos, ¿no? Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Tenemos un video, me informan, respecto a la iglesia, vamos a verlo y lo vamos comentando. ¿Qué te parece, sí. Rafael? Ahí vemos justamente el complejo, ¿no? El complejo del convento san franciscano y la iglesia de la Soledad. Esta fue la iglesia que se incendió entonces en el año 2005. Así es. ¿Verdad? Sí. Este video, si mal no recuerdo, es el video en el cual se hizo después de la restauración del Santísimo Cristo del Descendimiento, del cual seguro vamos a hablar, y narra pues cómo es la procesión del Viernes Santo con la Virgen de la Soledad y esta imagen tan querida para el pueblo limeño del Cristo del Descendimiento, y sobre todo del oficio que se celebra en torno a él, que es el famoso oficio del descendimiento, ¿no? Daniel, ¿es nuestro audio o ese audio? Religiosos el día de Viernes Santo. Entonces se contrata a Pedro de Noguera, que ya estaba en Lima haciendo obras, para que haga Cristo del Descendimiento. Sí, se hizo este video a raíz de la restauración, ¿verdad? Que se hizo justamente allí, en el taller del Museo de Osma. Sí, uno de los mejores talleres de la nación, por no decir el mejor, donde se restauran imágenes principales. Esa es la imagen, de Pedro Noguera, sí. Que este año inicia pues no su festividad por los 400 años, ¿verdad? Exacto, se va a cumplir un año jubilar, va a ser desde el 16 de marzo de 2019 al 16 de marzo del 2020, en que estamos celebrando 4 siglos de la hechura del Santísimo Cristo del Descendimiento por el gran maestro escultor barcelonés Pedro de Noguera. Que también tiene además como en su labor la sillería y la catedral. La sillería y la catedral. Y la pileta de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, sí. Ahí está Álvaro Sandoval, gran amigo, también restaurador del Museo de Osma. Exacto, que fue el que hizo la restauración del Cristo del Descendimiento, como también del Señor Los Milagros de Nazarena. Él juntamente con Liliana Canesa, también gran restauradora limeña. Ese pues es una imagen netamente barroca, ¿no? Estas imágenes que podían representar esos momentos, pues, ¿no? Que obviamente tenían que causar esa conmoción, ¿no? En los fieles. Es el Cristo del Descendimiento, como bien dices tú, es una imagen barroca, considerada incluso la joya del barroco limeño, porque fue una obra monumental de Pedro de Noguera.
Son las imágenes que en la Edad Media pues se hacía el famoso teatro sacro, en la cual se trataba de representar los momentos de la pasión de Cristo, el Evangelio mismo, en diversos los milagros de Jesús. Los pasos distintos se representaban. Exacto, ¿no? Y entonces para Semana Santa se hacían las representaciones. Que justamente vemos ahí, ¿no? En la procesión. Claro, la procesión del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, que es la que estamos viendo en esos cuadros que se llaman colección, procesión del Viernes Santo, pues, propiedad de la Cofradía de la Soledad, pues lo que tratan de rememorar es eso, el Santo Entierro de Jesucristo. Va llevándose a enterrar, porque está dentro de una ceremonia que se llama el oficio del descendimiento, cuando a Cristo lo descienden de la cruz, cuando está ahí, justo mira, es la segunda posesión del Cristo, no solamente yacente, sino también crucificado. Ahí está iniciándose el oficio del descendimiento, el coro seguro están cantando la famosa antífona Oferimus Ergo, y el momento de adoración de la cruz, ahí es el momento justo cuando al Cristo lo descienden, para después llevarlo a ungir con hierbas aromáticas, como mirra. O sea, ustedes hacen la labor de José de Arimatea. Así es, quien no descendió realmente a Cristo de la cruz. Realmente es una ceremonia única que gracias a un gran amigo, el reverendo padre Mario Vallejos, franciscano descalzo, y a los hermanos franciscanos que estaban de esta provincia franciscana de San Francisco Solano del Perú, que estaban en la custodia de Tierra Santa, nos proporcionaron todo el ritual completo para poder celebrar aquí en Lima nuevamente esa ceremonia tal como se hacía hace 400 años atrás. Cuando tú dices nuevamente, ¿en qué año se dejó de realizar este oficio aquí, antes? El tema cuando comienza ya la gesta emancipadora, las cofradías, que éramos de corte español, como comenzamos ya a entrar en un deceso, ya no había los ingresos económicos, la misma aristocracia española ya no estaba aquí en el Perú, muchos huyen por todo eso, y comenzamos a decaer, ¿no? Entran también otras devociones mucho más limeñas, por ejemplo el Señor de los Milagros ya comienza a aparecer, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, y todo el español como que se va haciendo de lado para cosas más del lugar, ¿no? Hemos visto un video realmente muy rico en detalle, vamos a ir ahora desmenuzándolo porque por supuesto sí, no va a salir más datos. Por supuesto una parte es conversar sobre estos 400 años de Quito Noguera, pero regresemos nuevamente a lo que conversamos hace un instante, Rafael. Tú vives en el Rímac, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cómo nace en ti en este caso ese deseo de ser parte de una cofradía? Bien, lo que pasa es que yo conocía por un compañero mío de estudios en el liceo, del Instituto Superior Teológico Juan 23, que él era mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, entonces me invita varias veces a las ceremonias que realizaban ahí, nuestro gran amigo César Alarcón, que en paz descanse porque ya falleció. Y bueno, me comenzó a introducir a mí en la cofradía, entusiasmarme en las cosas que se vivían allí, y en un momento dado también, gracias a Monseñor Carlos García Camadero, obispo de Lurín, me entusiasmó también en ingresar a la cofradía y apoyar un poco en la reforma que ya se pretendía hacer en la cofradía. Entonces, tanto así como persona, como un hermano muy querido para todos nosotros, como es el hermano Marcos Yepe Jiménez, ingresamos juntos a la cofradía y empezamos junto con Monseñor Carlos García la reforma de la cofradía, ¿no? ¿Cuántos años tienes en la cofradía? Yo estoy ahí desde el 2004 más o menos. Ya, unos 15 años, ¿no? Por ahí, claro. Cuando uno quiere entrar, ¿cómo puede hacer una persona para entrar a una cofradía? ¿Es abierta al público en general? ¿Hay ciertos requisitos? ¿Cómo funciona esto? Actualmente en Lima ya las cofradías somos muy pocas, de las que datamos por lo menos de hace 400 o 300 años atrás. Algunas son un poco más cerradas, como por ejemplo la Cofradía de la Veracruz. Otros hemos sido muy cerrados como la Cofradía de la Soledad, que si tú lees la regla fundacional te da risa, porque la regla decía que estaban prohibido el ingreso de mujeres, estaba prohibido el ingreso de mulatos, indios, negros, etcétera. Sí, eran bastante ultra cerradas. Incluso para ser miembro de la cofradía y ser hermano 24, que eran los de la primera clase de cofrade, llamemos, tenías que heredar eso de tu padre, de tu abuelo, de un familiar o hereditario o que alguien te lo legaba, ¿no? Entonces, pero con devenir del tiempo todas esas cosas fueron cambiando, ¿no? Ya desde el año más o menos 72 de ese estatuto ya la situación de la cofradía cambió, ya las puertas se abrían a todas las personas que buenamente quisieran entrar, todos los fieles que quisieran ser miembros. Y ya en la última redacción se admitía también a mujeres, ¿no? Podían entrar mujeres, claro.
Ahora, la pregunta que quiero hacerte, Rafael, es en Lima la Cofradía de la Soledad, como nos está diciendo, es una de las más antiguas. La Veracruz también es una de las más antiguas. En realidad la Veracruz es la más antigua. Es la más antigua. Claro, ya fue fundada por el mismo Francisco Pizarro. Claro, y la segunda en antigüedad es la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. De la Soledad. Sí. Lamentablemente, como te digo, pues muchas ya se quedaron en el tiempo. Las cosas y los devenires de la época, etcétera. No, y aparte que lo que llegaron tú has comentado súper es muy interesante porque tienes razón, efectivamente muchas cofradías estaban pues relacionadas con todas las costumbres españolas y en la independencia hubo una persecución incluyendo al clero y a todas esas organizaciones, ¿no? Exacto. Por lo cual muchas desaparecieron incluso seguro con el tiempo. Y qué bueno, es un milagro realmente que una cofradía tan antigua como esta aún permanezca y sobre todo sea una de las pocas que mantiene estos ritos, esta tradición, ¿no? Que es justamente la ceremonia Semana Santa, tal como se hacía hace 400 años y quizá mucho más atrás, porque es lo que se heredó. Claro, como te digo, los datos más antiguos que tenemos nosotros es de 1571, que ya existía un grupo de vecinos que se reunían en torno a la devoción a la Virgen de la Soledad. Y bueno, de 1571 a 1603, que es recién nuestro reconocimiento canónico, como le llamamos el acta de fundación, el 13 de abril de 1603, han pasado mucho tiempo. Ya en ese momento la cofradía adquiere incluso una capilla, como la que llamamos la capilla primitiva, que es la que hemos visto en uno de los cuadros que en ese momento vimos por televisión, en pantalla, y en 1669 construye la actual iglesia que ahora tenemos, que es una iglesia, como tú la conoces, una iglesia mucho más fuerte, más sólida y mucho más rica, ¿no?, en patrimonio. Para los amigos que no conocen la iglesia, algunas cosas, bueno, los que han podido entrar sin duda en los últimos años, hemos visto cómo es que se ha recuperado, se ha restaurado después del incendio, una gran labor sin duda la que se ha realizado, a la cual me vas a contar después, pero ¿qué espacios antiguos todavía tiene la iglesia que muchas veces no es pues abierto al público? Por ejemplo, la cripta, algunos elementos como los cuadros. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Claro, poco a poco con con el impulso de querer restaurar la iglesia, no solamente en lo que se dañó por el incendio, también es restaurar todos sus espacios, ¿no? La iglesia, por ejemplo, entrando nomás está la nave principal de la iglesia, con 5 retablos neoclásicos, y una particularidad de los retablos que estamos rescatando ahora, que se están restaurando, es que son los únicos en el centro histórico que tienen los frontales de alabastro, lo cual nos da la posibilidad de verlos iluminados por la parte de atrás. Es una belleza de ver esos frontales del mármol, las vetas que tiene el mismo alabastro, que es encantador. Hace por lo menos una semana nomás que acabamos de estrenar el altar del retablo mayor, que lo hemos restaurado, y es una preciosidad al verlo, ¿no? Como está a 7 gradas en alto, que también son 7 gradas que tienen su simbolismo, porque son 7 gradas, que son los representando los 7 dolores de la Virgen para llegar a ella. Ajá. Ves el frontal en mármol en 3 tiempos, es una belleza, ¿no? Con una guirnalda del pan de oro, hay que verlo. Bueno, para la mano derecha, como se hace, está el Salón de Cabildos, que es donde se tomaban siempre desde hace 400 años las decisiones para dónde iba la procesión, qué iba a hacerse, los cultos, etcétera. Sí. Y mira, dada la coincidencia de que hace unos 15 días, tuvimos una reunión convocada por alguien que es muy querido en el centro histórico de Lima, como es el arquitecto Luis Martín Bodanovis, gerente de ProLima, a quien hay que agradecerle mucho, como tenemos ahora nuestro centro histórico. Muy cierto. Él organizó una reunión que fue creo que desde el tiempo que yo vengo organizando la Semana Santa, no solamente la de la cofradía, sino apoyando también la Semana Santa Arquidiocesana, que se hizo a primer nivel, porque el alcalde Muñoz, a quien también hay que agradecerle las gestiones que está realizando, envió a uno de sus asesores, estuvo también la gerente de turismo, la gerente de cultura, y con otras personalidades más, estuvieron también el representante del arzobispado y las cofradías y hermandades que salimos para el centro histórico. Nos reunimos en ese lugar donde hace 400 años siempre se decidían cómo iba a ser la Semana Santa por lo menos la de la Soledad, y seguro que influenciaba también a la de Lima, ¿no? Claro. Y bueno, fue algo histórico volver a tomar ese lugar como un referente para poder organizar la Semana Santa de toda la ciudad de los Reyes, de nuestra querida Lima, ¿no? Sin duda ha sido y importantísimo, un año muy importante, como vamos a ver después. Qué interesante. Luego también ustedes tienen una cripta, ¿verdad?, que pasa por debajo de la nave. Claro, bajando las puertas laterales que hay en el presbiterio de la iglesia, hay una cripta. Primero hay una capilla, que es la capilla del Santo Sepulcro, donde todo el año duerme el Cristo del Descendimiento en su posición yacente. Y es una capilla que tiene una pintura mural muy rica, con todos los atributos de la Pasión, los emblemas de la Pasión, con ángeles pasionarios. Perdón, ¿esta pintura mural de qué año data? ¿O es una restauración? Mira, no te la podría
datar porque esa capilla está en vistas a intervenirla, Ya, a restaurarla, ok. Ajá. y queremos hacer unas calas, porque ni calas tiene, para poder datar y fechar cuándo se hicieron esas intervenciones, ¿no? Pero más o menos los que han ido, historiadores del arte, etcétera, la datan más o menos fines de 18, de repente comienzos del 20, pero por ahí debe estar. Ya. Entonces, queremos recuperarla integralmente, porque también se ha encontrado una pintura mural muy rica en la parte de los zócalos, no solamente en la parte del techo. Entonces, esos 400 años del Cristo del Descendimiento va a ser la oportunidad para que la gente pueda entrar a esa capilla del Santo Sepulcro, visitarla y sensibilizar a la gente a apoyarnos en su restauración. Por supuesto, esa Esa capilla del Santo Sepulcro también da lugar a entrar a lo que es la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, la cual tiene 3 habitaciones bastante amplias, en las cuales las sepulturas están como igual en la catedral, como en San Francisco, hacia abajo. Claro. ¿No? Tú ya sabes cómo era el sistema antiguo, se Sí. sepultaba a la gente, se llevaba En tierra rectángulo, acá, sí, sí, se sobre volvía a los entrar y cuernos. seguía encima hasta llegar hasta lo más alto, ¿no? Cuentan los libros de actas de la cofradía que ya el olor de las sepulturas salía por los respiraderos que daban a la iglesia, que ya se tuvo que cerrar y de ahí ya no se volvió a enterrar mucha gente. Porque las cofradías en su época, las que tenían cierto nivel, no solamente digamos cumplían un fin de religioso de promover la devoción a sus titulares, sino que también eran como una finisterre de la época. La Ya, gente, claro. aparte de enterrar a sus propios cofrades, también servían para enterrar a personas que eran devotas de esa imagen. Así es. Y bueno, imagínate en Lima, enterrarte cerca donde está el Cristo, donde lo has enterrado tú el Viernes Santo, era pues un honor, un privilegio, Claro, sin duda ¿no? muchos querían estar ahí. Y ya que hablamos Así de es. restauración, también mencionar que en la fachada se ha encontrado en la cala textos, ¿verdad? Así es. Gracias al proyecto que tuvo el arquitecto Luis Martín Bodanovich de rescatar las fachadas de Lima, por lo menos, ¿no? Que en el centro histórico, justo en el complejo comunal de San Francisco, empezaron a ver las restauraciones, de qué se podía hacer en unas calas, en ver los colores originales, como había todo un proyecto grande, ¿no? Y comenzaron a aparecer letras en unas cartelas que hay a los costados de la fachada principal de la iglesia, y empezaron a aparecer unas frases de San Pablo, más San o menos. Pablo, sí, una de las cartas de San Pablo, lo cual nos da una idea de que todo el templo ha tenido texto seguramente en otro momento. No, han estado haciendo calas en las cartelas superiores y Ya, no han encontrado. no han Parece que eran encontrado. las más cercanas porque estaban a la vista, A de, la la vista de gente, la y gente las otras que eran se muy veía. elevadas, ya no la podían ni leer, ¿no? Seguro. Pero qué interesante sería que en este trabajo que está haciendo se pueda descubrir de repente el color original del templo y dejarlo tal cual, ¿no? Sí, bueno, las fachadas ya se están descubriendo lo más antiguo, que era un sistema como de almohadillado tipo ladrillos, como en esa época el ladrillo era caro, entonces se pintaba Se tipo pintaba, ladrillo. así es. Y luego de ahí hay otra pintura interesante, que es una de las más o menos del fines del 18, del 19 más que todo, era en un estilo almohadillado de blanco con negro, que el impacto visual, si se logra rescatar todo, va a ser muy grande, ¿no? Muy grande. Rafael, es hora de una pausa. Sí, ¿cómo? Está la charla muy interesante, tengo más preguntas que hacerte y ahora sí entrando al tema de la Semana Santa de este año. Amigos, regresamos en un instante aquí en Lima La Única, tertulia digital por Onda Digital Televisión. Regresamos.
Bien amigos, nuevamente bienvenidos a Lima la Única, tertulias digitales en Onda Digital Televisión. Estamos conversando hoy con el hermano Rafael Andrade, hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, que nos ha explicado cómo funciona, cómo es que se realizan pues todos estos oficios en las antiguas cofradías. La Cofradía de la Soledad es una de las más antiguas de América, Rafael, podemos decir tal vez eso, ¿verdad? Así es, sí, sí. Más antiguas de América. Rafael, estamos ahora próximos a la Semana Santa, ¿no? Me acabas de comentar hace un instante de que se hizo una reunión en la que justamente se organizó, ¿no?, cómo es que se va a realizar este año. Había una costumbre, o no sé cómo llamarlo, en que las procesiones de cofradías no pueden cruzarse en una calle. Ah, sí, sí. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Por qué no podían cruzarse en una calle? ¿Qué pasaba? Claro, lo que pasaba en la época virreinaria era que a veces más de una cofradía salía el mismo día. Y entonces, para que eso se evitara, el rey comienza a ordenar el trayecto de las cofradías. Ya se establece por qué calles tienen que ir una, en qué momento tendrían que hacer su estación de penitencia a la Santa Basílica Catedral, para que no se cruzaran entre ellas, porque de por sí había riñas. E incluso hay en los anales escritos de que habían peleas en los mismos espacios públicos, porque también para poder costear todas las procesiones se le otorgaba a cada cofradía un día para poder pedir limosna. Por ejemplo, no recuerdo bien cuál era la fecha, pero el martes que le tocara a la cofradía de la Pasión con la cofradía del Nazareno de Santo Domingo, un ejemplo, no digo que sea ese día. Entonces, a la hora de pedir limosna, chocaban con el mismo feligrés, y entonces claro, los dos le pedían, entonces agarraban en trifulcas, y entonces esas cosas están escritas, ¿no?, que habían esos celos. Entonces, también el virrey ordena. Palma lo cuenta también en algunas tradiciones, sí. Ordena qué día le debe tocar a cada cofradía pedir limosna, y obviamente en la Semana Santa cuándo les tocaba a cada uno salir. Eso ya no ocurre ahora ya. Definitivamente. Aparte que el mismo día, bueno, salvo el Viernes Santo, que coincidimos a veces 2 o 3 saliendo a la vez, y bueno, ahora ya hay un orden, un respeto, ¿no? Claro. Sí. La ceremonia del oficio del descendimiento es una ceremonia muy particular, muy especial, muy emotiva, ¿no? Este año, ¿en qué fecha exactamente tienes la ceremonia? Claro, todos los años tiene que ser en Viernes Santo, sí, Viernes porque Santo. es parte... ¿Qué día? ¿Te acuerdas qué día este cae? Año sí está cayendo 19 de abril. Está cayendo Viernes Santo, sí. 19 de abril. Bien, esa ceremonia, como te mencionaba hace un momento también, en la primera parte del programa, nosotros la volvemos a retomar más o menos en el año 2010, por ahí. Comenzamos ya a investigar cómo se oficiaba esta ceremonia del descendimiento, y veíamos que en otras partes de España, donde realmente radica esta ceremonia, pues era el relatar, leer el Evangelio, y decía, ¿no?, bajen el brazo derecho a Jesús, ahora bajaban el brazo izquierdo, etc. Pero nosotros veíamos que acá en la Soledad, por los cuadros que tenemos de la colección de procesión de Viernes Santo, y por la importancia de ser capital del virreinato, eso se tenía que haber hecho con mayor solemnidad. Entonces veíamos en rituales antiguos donde se podía el poder realizar con la solemnidad de vida. Y es así que también por la cercanía del convento franciscano, quienes fueron directores espirituales de la hermandad por lo menos el primer siglo de nuestra existencia, y ahí al costado estaba la custodia también de Tierra Santa. Entonces había mucho vínculo de los franciscanos, la Cofradía de la Soledad, el Cristo del Santo Sepulcro, todo eso con Tierra Santa. Entonces, investigando vimos que en la misma Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén todavía seguía haciendo este oficio que data de la Edad Media. Y gracias, como te decía, al padre Mauro Vallejo, que en ese momento era provincial de la provincia de San Francisco Solano del Perú, tenía 2 estudiantes realizando estudios en Jerusalén. Entonces ellos gracias a ellos nos proporcionan todos los textos de cómo se oficia el oficio del sentimiento en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aparte que el Papa Alejandro IV había otorgado en su momento algunas indulgencias especiales para ganarse en la capilla del Santo Sepulcro de la Iglesia de la Soledad de Lima, como si tú hubieras viajado al Santo Sepulcro de Jerusalén. Entonces había muchos nexos que nos llevaban a pensar de que el origen de esa ceremonia tenía que haber sido ahí. Entonces nos mandan todo el ritual con todas las rúbricas, antífonas, textos musicalizados en gregoriano, textos en latín. Entonces con hermanos especializados en estos se llevaron las traducciones, los cantos sí se mantuvieron en su original gregoriano en latín. Conseguimos al maestro Ismael Ayala para que pudiera él interpretar esos cantos. Se buscó un buen grupo de corautas para poderlos interpretar, y nos lanzamos a nuevamente poner en Lima, ofrecer a la feligresía de Lima esta ceremonia tan significativa del Viernes Santo, que tiene 3 momentos. El primer momento es todo lo que es el sentenciamiento de Cristo de la Cruz.
la unción del Cristo con las hierbas aromáticas y el llevarlo a su paso. El segundo momento es lo que nosotros vemos en las calles de Lima, que es la procesión del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, que es llevar a Cristo a enterrar. Llevar a Cristo a enterrar acompañado de su Madre Santísima, que es la Virgen de la Soledad, que va solemnemente bajo palio. Entonces, como estás llevando a enterrar, lo tienes, y al Rey de Reyes, que es el Señor, llevarlo por la plaza principal del centro histórico. Por eso atraviesa el centro histórico y vuelve a regresar a la capilla de la Soledad. Y el tercer momento de esa ceremonia es el enterramiento, cuando se le desciende a la capilla del Santo Sepulcro y se le guarda ahí en su lugar. Justamente vemos ahí, Rafael, disculpa, la imagen, ¿sí? Esta es la que hemos visto hace un momento y también estás explicando tú ahorita, es la imagen en la cual se baja Cristo de la cruz. Claro, en ese momento, por ejemplo, el coro está entonando el Miserere, que es un canto muy antiguo, que es el Salmo 50, donde dicen, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu ocupación, borra mi culpa, que es un salmo muy penitencial, muy clásico para todo lo que es, digamos, el pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, etc. Y estamos pues hablando de Viernes Santo, donde ese sentimiento de perdón y de la trascendencia y la muerte del Señor es muy sentido por todos los fieles. Entonces está descolgándose el brazo derecho, el brazo izquierdo, y es el momento en que ya se le va a cubrir también al Cristo con una sábana para descenderlo de la cruz, ¿no? Ahora, ¿quiénes acompañan esta procesión que va por las calles del centro histórico, efectivamente llega a la Plaza de Armas? ¿Quiénes son los personajes que acompañan? Bien, en primer lugar la Cofradía de la Soledad, que es quien lo organiza. Pero nosotros desde el primer día de Cuaresma, que es el miércoles de ceniza, abrimos la convocatoria a todos los fieles de la Arquidiócesis de Lima que quieran participar en esta procesión solemne del Viernes Santo. Entonces se pueden inscribir en tres cuerpos bien marcados, que es el cuerpo de las manolas, que son las mujeres que van vestidas de negro, de luto, con mantilla rigurosa y con un cirio en la mano acompañando la procesión, sobre todo al lado de la Virgen. Luego está el cuerpo que llamamos de penitentes, que son fieles que van, ya sea hombres y mujeres, que van vestidos con el hábito de la soledad, que es el hábito de túnica blanca, escapulario negro, pero cubiertos el rostro con un antifaz. Y a veces también, algunos años ya empezó a usarse el capirote, que antiguamente también se usaba. En punta, ¿no? Exacto. Esos penitentes van con una cruz en el hombro. Algunos van calzados, otros van descalzos. Y el otro cuerpo es el cuerpo de los nazarenos, que van igual vestidos que los penitentes, pero en vez de llevar una cruz, llevan un cirio en la mano. Antes se nos llamaba también nosotros cofradías de sangre. ¿Por qué? Porque esos penitentes pues van haciendo un sacrificio grande y ahí iban a veces descalzos y pues los pies se ampollaban o se lastimaban y llegaban a la iglesia de la Soledad terminando la procesión con sangre. Incluso habían unos tramos que hablaban de los flagelantes, que se pueden ver en los cuadros de la colección de procesión de personas, que se flagelaban. Según pues obviamente el rito antiguo. Justamente vemos la imagen de la salida de la Dolorosa, ¿no? Sí, la Madre de Jesús, justamente como tú decías, bajo palio. Ella es Nuestra Señora de la Soledad. Sí, considerada una de las dolorosas o la más antigua del Nuevo Mundo. Hay dos leyendas, una que se hizo aquí en el Perú, otra que se trajo de allá de España. Pero bueno, es realmente la dolorosa que más representa de las imágenes en su dolor, la decana, llamémosle así. Claro, la decana. Ahí te hacen saludo a Palacio de Gobierno. Sí, Palacio de Gobierno, paran también en la Municipalidad y en la Catedral, de Lima. Claro. Así es. ¿Cuánto tiempo demora toda esta procesión? Más o menos. Con la ceremonia y todo está demorando más o menos unas 4 horas y media. La procesión en sí siempre está más o menos entre las 3 horas, más la ceremonia de antes de la iglesia y la después es más o menos 4 horas. La ceremonia siempre está llena de asistentes. He visto que a veces ha sido necesario cerrar las puertas porque ya no se puede llevar mucha gente, ¿no? Definitivamente nosotros hubiéramos querido que esas ceremonias se hicieran en un espacio más público, tener la posibilidad de proyectarle hacia el público. Vamos a ver si el Señor podemos lograr ese esfuerzo ambicioso. Pero la tenemos que hacer a puerta cerrada debido a lo pequeño de la iglesia para la cantidad de público que quiere ingresar. Entonces, normalmente se hace con las personas que van a participar en la procesión, que cada año son más, y algunos invitados que puedan acceder, ¿no? No, sí me consta de que la gente pues entra con todo y tiene que cerrar la puerta, porque también obviamente hay un tema ahí de seguridad. Ahí justo se ven, ¿no?, a los nazarenos, que tú mencionabas con cirio en mano, ¿verdad? Ellos sí no llevan capirote. No, los nazarenos solo van con el hábito de la soledad. Sí, los penitentes son los que se cubren. Adelante también se ve la vicepresidencia, que está compuesta por los dirigentes del movimiento de retiros parroquiales Juan 23, que desde que iniciamos este proyecto de reforma de la forma procesional de la Cofradía de la Soledad nos vienen acompañando masivamente. Esa anda que se ve, me parece que recién la han hecho, ¿así? Sí, dada que ya se acercaban las celebraciones por el 4º centenario de la hechura del Santísimo Cristo del Descendimiento, se le mandó a hacer una
anda nueva, inspirada en la que tuvo hace 400 años, en las que están en los cuadros de procesión del Viernes Santo, para que se pudiera lucir al Cristo con un mayor esplendor, ¿no? Sí, fue una anda tallada pues barroca como fue la original. La hicieron un maestro egresado de la famosa escuela de Chacas, de los salesianos. Claro, los salesianos, ¿sí? Espectacular. Y inspirada pues en la... Ahí vemos a las manolas, ¿no? Las cuerpo de manolas. Con su cirio, su mantilla, mantillas, su peineta, ¿no? Que soporta la mantilla, muy sevillano. Sí, pero también era propio de las limeñas antiguas. Por ejemplo, si se ven en los acuarelas de Pancho Fierro, esas que han salido recientemente relanzadas, claro, donde se ve la procesión de San Agustín, de la cofradía que había en San Agustín, sí, se ve que están con peinetas, ¿no? Ellas son las manolas. Así es. ¿Sabes por qué el nombre Manola? ¿Verdad que sí? muy curioso, ¿no? Sí, sí. Manolas. Pero más le llaman, incluso más en España que manolas, el cuerpo de mantillas. Mantillas, porque ¿ya? son las que van con las mantillas. Claro que sí. Y el cirio, pues, y en esta camioneta que dura, como tú has mencionado, 4 horas, 3 horas la procesión, ¿verdad? Sí, por lo menos. Y atrás vienen los penitentes. Había el quizás son los más llamativos, ¿no? En la procesión, claro, la gente que los ve pasar con esos capirotes. Así es, lo interesante de esa forma de procesionar de ellos es que detrás de esos capirotes no se sabe quién va, o sea, la penitencia la ofrecen directamente a Dios, a la Virgen, por una gracia que ellos ya han alcanzado por algo que están pidiendo. Y hay gente que de todo tipo, ¿no? Personas de todos los niveles sociales. Hay no quisiera revelar a veces quiénes son los que están ahí, porque a veces son gente que a veces nos extrañaría de saber que están procesionando. Sí, por supuesto, gente pues de todo, por supuesto, de todo ámbito social, ¿no? Hasta alcaldes han habido. Sí, hasta alcaldes que conocemos que procesionan ahí, como también gente de la farándula, gente que está de otros. Pero como tú dices, es una comunicación personal, ¿no? Con Dios. Por eso es justamente este anonimato que se puede decir de una manera. Y mira, y gracias también a que la Cofradía de la Soledad se rompieron los parámetros de admisión, es que todos los años se abre para que toda la gente que quiera venir a hacer esta penitencia, a este tipo o a esta forma, como lo hacemos en la Soledad, lo abrimos a que se inscriban y pertenezcan y salgan a acompañarnos en la procesión. La cofradía les da el traje. Les da el traje, les da todo sin mayor costo, que su buena voluntad de participar, salvo aquellos que, por ejemplo, van a llevar cirios, ellos se adquieren sus cirios, claro, y no hay acá ningún tipo de lucro ni de ganancia, solamente el abrir la posibilidad de los geles a las personas que hagan esa penitencia, ¿no? Sí, exacto. Estamos cumpliendo, como hemos mencionado Rafael hace ya un rato, 400 años de la hechura de esta sagrada imagen de Cristo del Encendimiento. ¿Qué cosas se han realizado? Me parece que se está declarando un año jubilar, pues el Papa ha mencionado esto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, dada que ya estamos a puertas de la celebración de los 400 años de la hechura de Cristo del Encendimiento, solicitamos nosotros el año pasado a su santidad el Papa Francisco para que nos otorgara esta gracia especial de las indulgencias plenarias para todas las personas que durante este año jubilar se acerquen a orar en la Capilla de la Soledad ante la imagen del Cristo del Encendimiento, poder lucrar estas indulgencias, ya sea para uno mismo o para algún difunto que haya de su familia o conocido que él quiera ganar. Entonces es una oportunidad para entrar dentro de este ambiente de conversión, de penitencia y de acercarse a Dios de una manera mucho más especial que cualquier otra fecha, digamos, que pudiéramos ver una festividad del Cristo, ¿no? Este año jubilar va a ser muy, muy grande, no solamente en el campo espiritual, sino también en el campo cultural y artístico, porque se ha elaborado un programa muy complejo y muy rico. Así es, justamente de eso queríamos hablar. Es un año especial por donde se vea, ¿no? Para la Soledad. Y justamente este año también se ha preparado un evento, una conferencia, el día 1 de marzo, este viernes 1 de marzo, ¿no? Claro, ese evento del 1 de marzo más es referente a la Semana Santa en sí, porque ya desde hace 2 años contamos con Lima la Única, y ya con esta va a ser la segunda conferencia que se da sobre el tema de Semana Santa, y vamos a tener, como bien sabes tú, que por tu intermedio, la presencia de nuestra querida amiga Sonalí Teresa Altamirano, que nos va a compartir sobre la experiencia que ella tuvo de hacer ese gran especial el año pasado, que coincidía justo con la designación o declarar a la Semana Santa de Lima como patrimonio inmaterial de la nación, cultural de la nación. Y bueno, esa experiencia de filmar toda la Semana Santa ya nos la va a compartir, como también de las otras expresiones culturales
y también, digamos, religiosas de la Semana Santa en el resto del mundo, perdón, en el resto del Perú, donde ella ha asistido y participado, ¿no? Claro, ella viaja por todo el Perú, efectivamente está invitada. Este día viernes primero, amigos, en la Iglesia de la Soledad se ha preparado un programa muy especial. Además también hay una presentación de una exposición. Dos eventos también grandes, que son la segunda exposición fotográfica, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la Semana Santa de Lima, que este año vamos a ver la muestra de un también querido amigo, Daniel Ávila Ramos, quien va a presentar pues unas imágenes muy significativas de la Semana Santa, captadas bajo el lente tan sensitivo que tiene él y tan espiritual. Y también en esa fecha, porque son tres actos en uno, se va a presentar el cartel, digamos, que va a distinguir la Semana Santa Soleana 2019, ¿no? Que lo ha elaborado nuestro gran amigo Fabricio Stingler Camacho. Todo eso este viernes 1 de marzo, a partir de las 7 de la noche, 7:30 de la noche, en la Iglesia de la Soledad, que está en la plazuela de San Francisco. Ajá. También me anuncian de que va a haber como número especial una sorpresa musical, ¿no? Una música especial. También va a estar el amigo Ricardo Escaglia Avilés, va a interpretar una música muy especial para ese tiempo y nos va a deleitar esa noche con su interpretación artística. Un evento, amigo, que no pueden perderse este viernes 1 de marzo, conferencia con Sonalito Esta, conductora de costumbres, la presentación del cartel, ¿no?, de este año 2019, la inauguración de la exposición también, sí. Y un número musical muy especial con Ricardo Escaglia Avilés, todo este viernes. Así es, David. Rafael, una pregunta, ¿cuál es el cargo más alto de una cofradía? Hermano mayor. Lo que tú tienes ahorita. Así es, hermano mayor. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué tiempo dura ese cargo? Me comentabas que es un cargo, digamos, temporal. En caso nuestro, cada 3 años. Luego se nombra, hay un cabildo general, los hermanos electores designan una terna y es el señor arzobispo de Lima el que decide de esos 3 quién es el que debe ocupar el cargo. En lo particular, Rafael, tú, de manera personal, ¿qué sentimientos de ser parte de una cofradía tan especial como es la Soledad? Mira, la Cofradía de la Soledad de una forma u otra cambia tu vida, porque es una cofradía, como bien sabes, la segunda más antigua de Lima, el ser parte de una institución antigua, en el mismo centro histórico de Lima, y para ti, para mí, para todos aquellos que queremos el centro histórico, es un espacio para poder hacer algo para que el centro de Lima ocupe su lugar que siempre ha debido tener, capital del virreinato, capital del Perú, una ciudad preciosa, y que gracias al empuje de que podemos todos hacer algo y poner nuestro granito para que realmente ocupe el lugar que debe de tener, ¿no? Les tocó un momento difícil, luego del incendio, el poder recuperar poco a poco el templo que hoy luce hermoso en realidad. ¿Qué actividades se hicieron para poder lograr ese cometido, ¿no?, de recuperar la iglesia? Bueno, hicimos de todo lo que se podía, pero el fuerte fue el realizar festivales gastronómicos en la plazuela de San Francisco, vendiendo comida criolla. Las hermanas, los hermanos nos fajábamos ahí ofreciendo los potajes, y la acogida de la feligresía fue multitudinario durante todo el tiempo que se estuvo vendiendo. Ya lamentablemente no pudimos seguir haciendo porque ya la iglesia estaba restaurada, no había dónde hacerlo, pero agradecemos mucho a los fieles esa ayuda y que hayamos restaurado esa iglesia con recursos propios, porque cuando se puede, se puede realmente. Sí. Así es, sí es cierto, quería llegar a eso, fueron recursos propios y también el apoyo de buenas personas, ¿no? Sí, definitivamente, hay gente que se sensibilizó, gente que iba hasta dándote... Hasta ahora hay una persona, que no quiero mencionar su nombre, pero es un caballero, un señor ya mayor, todos los meses nos lleva 15 soles para la restauración de la iglesia. Había otras personas que te daban montos mucho mayores, ¿no? Pero era una cosa tan evangélica, tan bonita y significativa. Y de corazón, porque era una persona sencilla, pensionista, y te daba de lo que de repente a él se estaba restando, ¿no? Un poco esta historia, esa palabra de Jesús, ¿no? Exacto, de la viuda, la moneda, lo que tenía, y el otro que daba mucho. Porque era lo que le sobraba. Más valía era justamente lo que daba. Por eso te decía, totalmente evangélico. Perfecto, qué bonita historia. Sí. Rafael, bueno, ya para terminar, en realidad hay muchas cosas más que hablar, pero este año es un año muy especial, amigos. Recuerden invitarlos a la Iglesia de la Soledad este viernes primero, y no solo el viernes, sino todo el año. Es un año de indulgencia plenaria, un año jubilar. Vean ustedes esta grandiosa imagen del Cristo de Noguera, Pedro de Noguera, un autor tremendo, mayor, ¿no?, en el Reino del Perú, en el antiguo virreinato, autor de la pileta de la Plaza de Armas, de la sillería de la Catedral, y por supuesto de esta imagen del Cristo del Sentimiento, que en esta ceremonia reúne pues quizá lo más tradicional y lo más hermoso que es ese sentimiento de la Semana Santa.
Rafael. Sí, así es, así es. No, invitamos a todos, como bien dices tú, que la Iglesia de la Soledad no solamente está para Semana Santa, sino durante todo el año. Nuestra Madre, la Virgen de la Soledad, siempre está en su retablo mayor, esperándoles a todos, incluso las personas que, como bien me pedías un poco de información, las personas que deseen integrarse en la cofradía, siempre está con las puertas abiertas de recibirlos. Acérquense un domingo a misa de 12 o los días 15 a partir de las 7 de la noche, que son los días que la cofradía se reúne en torno a los cultos mensuales a la Virgen. Converse con los hermanos y bienvenidos a... Y los que desean participar en esa Semana Santa como Manola, como nazarenos o como penitentes también. Así es, a partir del miércoles de ceniza pueden acercarse a la Iglesia de la Soledad en horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 a inscribirse para poder salir en los tramos que ustedes sean, ya sea como manolas, como penitentes, nazarenos, e incluso los niños y jóvenes que quisieran salir en el cuerpo de acólitos también lo pueden hacer. Perfecto, perfecto, amigo. Entonces ya saben ustedes, vayan al centro de Lima, vayan a la Iglesia de la Soledad, conozcan un poco más de nuestro patrimonio, nuestra historia, a partir, en todo caso, de sus tradiciones religiosas. Rafael, muchísimas gracias por haber estado en Lima, la única tertulia digitales hoy. No, a ti, David, por la invitación. Gracias. Ok. Bien, amigos, antes de finalizar, yo quiero invitarlos a la presentación de un libro cuyo autor estuvo aquí en el programa hace 2 semanas. Me refiero a Luis Rodríguez Espinal. Va a presentar su libro en la Casa de Literatura el próximo 5 de marzo. Su libro se llama Lima Salvaje. Es un libro que acá comentamos. El nombre en realidad nos acerca bastante a historias de nuestra ciudad. Y esta presentación, como les decía, va a ser este día 5 de marzo. Están todos invitados en la Casa de Literatura, ingreso libre. Y además también van a poder adquirir el libro a un precio muy especial. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Lima, la única tertulia digital. Su amigo David Pino se despide hasta la próxima semana. Chao.